My House of Horrors. Capítulo 91. Popularidad creciente. Al leer el mensaje claro de la misión, Cheng-He suspiró aliviado. Esta misión de prueba con un factor de gritos de 2 estrellas había sido más fácil de lo que esperaba, pero probablemente se debió a que los espíritus dentro de la escuela secundaria Muyan no querían hacerle daño. Cuando estaba a la mitad de la misión, ya había notado que los residentes de la escuela secundaria Muyan no eran espectros siniestros. Incluido el espíritu de la pluma, no tenían intenciones maliciosas. Lo que le había sucedido al padre de Fan Yu era simplemente karma. Las misiones secundarias más difíciles fueron definitivamente el aula y el pozo profundo. Incluso ahora, todavía no había descubierto realmente el misterio del aula sellada. Entró para experimentarlo una vez, y afortunadamente, los espíritus de adentro no le hicieron las cosas demasiado difíciles. La dificultad de la misión del pozo profundo también fue alta. Incluso con la ayuda de la policía, habían cavado durante una noche entera antes de localizar el pozo antes del amanecer. Si hubiera intentado eso solo, definitivamente habría fallado en la misión. Cheng-He se sintió satisfecho con las recompensas. No le importaba demasiado el elemento oculto desbloqueado. Según la leyenda, los espíritus de la pluma podían predecir el futuro, pero su espíritu de la pluma no parecía tener conocimiento de nada y no tenía principios ni morales. La lluvia que había continuado durante toda la noche finalmente se detuvo. La policía no se olvidó de elogiar a Cheng-He por su contribución. Después de recibir su testimonio, lo llevaron a casa. La llamada de emergencia y una noche entera de excavación habían llevado a los oficiales cansados. Dentro del coche, el que estaba sentado al lado de Cheng se estaba quedando dormido. Cheng-He empujó su propio cuerpo hacia la puerta para dejar espacio para el oficial. El viaje a casa fue silencioso. Cheng-He llegó al Parque New Century a las 6 am. Podría haber sido la visión del Yin Yang o la exposición constante a los espíritus, pero Cheng-He sintió un frío increíble. Yacía en su cama, pero el sueño no llegaba. Se volvió hacia su teléfono y se sorprendió al darse cuenta de que había más de 10 llamadas y mensajes sin responder. La mayoría de ellos vinieron de Esan, principalmente preguntando por su seguridad y si necesitaba llamar a la policía. En la parte inferior de la bandeja de entrada había un mensaje del Dr. Gao. El buen médico dijo que los síntomas de Fan Yu podrían estar relacionados con las personas que lo rodeaban, y le recomendó a Cheng-He que prestara más atención a esas personas en la vida del niño. El mensaje fue enviado a las 12:30 am. Para entonces, la tía de Fan Yu se había sincerado. Después de responder a Esan y Dr. Gao, Cheng-He abrió la aplicación para compartir vídeos e hizo clic en su página personal. Una transmisión en vivo de 4 horas pero ni una palabra con el chat, e incluso cerré la transmisión varias veces en el medio sin previo aviso. Solo puedo imaginar el daño que se le hizo a mi popularidad. Después de detener a la tía de Fan Yu, Cheng-He había cerrado la transmisión en vivo en deferencia a la privacidad y el futuro de Fan Yu. No tuvo tiempo de explicar la situación a sus espectadores. Su atención había sido requerida en otra parte. Después de cargar la página principal, Cheng-He miró la interfaz y se sorprendió al darse cuenta de que los seguidores de su transmisión en vivo habían aumentado a 39,000 usuarios. Recuerdo, antes de la transmisión en vivo, tenía menos de 10,000 seguidores. ¿Qué pasó anoche durante la transmisión en vivo? Había estado tan ocupado con la misión secundaria que había permitido que la transmisión en vivo se reprodujera por sí sola. No pensó demasiado en ello, por lo que se sorprendió por esta repentina recompensa. Justo cuando Cheng-He estaba tratando de averiguar qué había sucedido, llegó la llamada de San. Al responder, pudo oír la conmoción del otro lado. Jefe. Sabía que todavía estás vivo. Cheng-He ignoró la celebración de San y preguntó directamente. ¿Qué pasó anoche durante mi transmisión en vivo? ¿Por qué mis seguidores y mi opinión crecieron tanto? Desde que comenzaste tu transmisión en vivo anoche, el número ha ido creciendo, pero fue increíblemente lento hasta que comenzaste a jugar el juego del espíritu de la pluma. Alguien creó un hilo en el foro de la aplicación exponiendo a King Wan por su plagio y luego incluso adjuntó tu primer transmisión en vivo. La voz de San se volvió aguda por la indignación. La transmisión en vivo de King Wan plagió tu contenido hasta el análisis, el escenario e incluso la identidad del asesino, que fue interpretado por un actor. La evidencia estaba ante sus ojos, pero los fanáticos de King Wan se negaron a admitirlo. Comenzaron a difamar tu nombre en el hilo, diciendo que eras tú quien imitaba a su ídolo. Probablemente solo el ejército uno de 50 centavos, nada inusual. Entonces, ¿qué pasó después?
Muchos espectadores fueron a la transmisión en vivo de Kingwan para exigir una explicación, pero Kingwan fingió no haberlos visto. No solo eso, prohibió a los espectadores que mencionaran tu nombre. Sin embargo, con su gran popularidad y la promoción total de en la plataforma, había 800.000 espectadores al comienzo de su transmisión en vivo, y con el chat avanzando tan rápido, su equipo se perdió algunas de tus menciones. Por lo tanto, varios de sus espectadores que tenían curiosidad vinieron a tu transmisión en vivo. San se emocionó cada vez más. La mayor cantidad de espectadores durante tu transmisión en vivo fue de 50.000, pero fue la combinación de transeúntes, espectadores pagos, fanáticos de Kingwan y tus propios fanáticos. Fue un desastre. No tienes ninguna modificación en tu transmisión en vivo, así que incluso después de la transmisión en vivo se había detenido, la charla continuó durante otra media hora. Por cierto, gracias a este caos, su transmisión en vivo entró en el ranking popular de la sesión de medianoche. Felicitaciones, no muchos anfitriones novatos pueden entrar en ese ranking tan temprano en su carrera. Chen He podía imaginarse el caos en su transmisión en vivo anoche, pero fue una bendición disfrazada ya que su número de seguidores tuvo un tremendo aumento. Después de todo, no le faltaba contenido sino exposición. Más despacio. Después de todo, esa fue solo mi segunda transmisión en vivo. Chen He habló unos minutos más con él antes de colgar. Miró los mensajes privados que había recibido de los otros usuarios de la aplicación. La mayoría de ellos eran maldiciones, pero hubo algunos que no pudieron soportar el acoso de Kingwan y optaron por enviar a Chen He su apoyo. Cerca de la parte inferior de su bandeja de entrada, Chen He reconoció a un administrador de usuarios familiar. La foto de perfil era similar a la del estudio que lo había acosado antes. El mensaje le advertía que no recurriera a trucos sucios, o se aseguraría de que Chen He no pudiera sobrevivir en esta platier. Si otro anfitrión vio esto, podría haber tenido miedo, pero Chen He era diferente. La transmisión en vivo y la publicación de vídeos cortos eran simplemente formas de promover su casa embrujada. Después de bloquear esta cuenta, Chen He salió de la aplicación y tomó el teléfono negro. Escuela secundaria Muyan, factor de grito 2 estrellas. La configuración del escenario se ha completado, ahora puede bajar al nivel subterráneo para visitarla. Advertencia. La escuela secundaria Muyan se considera parte del programa de 4 estrellas escenario, Escuela del Más Allá. Su espacio es el doble del tamaño de un escenario normal. Por favor, familiarícese con el diseño interior antes de ponerlo en uso. Después de mirar el mensaje en el teléfono, Chen He se sentó en la cama. ¿El tamaño es el doble de lo normal? Espera, no me digas, todo Muyan, la escuela secundaria se ha mudado aquí. Se calzó los zapatos y corrió al primer piso, quitó las tablas de madera y miró hacia abajo. El estacionamiento subterráneo abandonado había recibido un nuevo aspecto. Las escaleras tenían señales de estar carbonizadas, el pasillo oscuro estaba lleno de exámenes sin terminar, las puertas de las aulas crujían en la oscuridad, y se podían ver sombras revoloteando entre las mesas volcadas. El ejército de los 50 centavos, o el partido de los 50 centavos, es el término coloquial para los comentaristas de Internet contratados por las autoridades chinas en un intento de manipular la opinión pública. Capítulo 92. Solicitudes. El paisaje que se desplegó ante él sorprendió incluso a Chen, el dueño de la casa encantada. El tamaño del escenario de la escuela secundaria Muyan era mucho más grande que el asesinato a medianoche. Cuando dio un paso en él, una corriente fría acarició la nuca de Chen. Le hizo sentirse inquieto, como si algo pudiera saltar sobre él desde la oscuridad en cualquier momento. 4 aulas, pasillos, baños y oficinas, todo lo que tenía la escuela secundaria Muyan estaba perfectamente replicado dentro de la casa encantada de Chen, pero el diseño se reorganizó para que todo estuviera más cerca. Caminando por el pasillo oscuro, Chen He no pudo evitar volverse para mirar las aulas de ambos lados. Las paredes más allá de las ventanas eran de cemento y no podía haber corrientes de aire bajo tierra, pero las ventanas seguían crujiendo como si las hubiera tocado el viento. Las primeras aulas eran espeluznantes pero aún aceptables. Sin embargo, cuando Chen He llegó al aula sellada al final del pasillo, los pelos de su cuerpo se erizaron. Esta era la primera vez que sentía un miedo tan intenso dentro de su propia casa encantada. Este aula le recordaba al aula sellada de la escuela secundaria Muyan, pero no era completamente igual. Cada mesa tenía escritos garabateados por todas partes con pintura roja, pero lo más aterrador era que había un uniforme escolar en cada silla. El uniforme era una combinación perfecta con los uniformes que Chen He había visto en la foto grupal tomada con el padre de Fan Yu.
La única diferencia era que, en la imagen, todos los estudiantes estaban de espaldas a la cámara, pero en este aula, todos los uniformes estaban volteados hacia Chen He, que estaba en la puerta. Después de respirar profundamente, Chen He se obligó a sí mismo a caminar hacia la habitación. De pie en el atril, mirando hacia la habitación, las filas de sillas se sentían como si estuvieran sentadas con estudiantes. ¿Por qué solo esta clase vino con uniformes escolares? ¿Podrían estos uniformes representar los espíritus persistentes que permanecieron aquí? Chen He contó el uniforme escolar en silencio. Había 24 uniformes en total. Después de completar el asesinato antes de la misión de prueba de medianoche, el escenario de la casa embrujada se convirtió en el nuevo hogar para la familia de Xiaoxiao. Si sigo este hilo de pensamiento similar, el rostro de Chen He se contrajo de incomodidad. Significaba que había 24 espíritus persistentes que se habían mudado a su casa embrujada. Por otra parte, podría estar equivocado. Chen He salió del aula, cerró la puerta y continuó avanzando. Al final del pasillo estaba el baño, y unos pasos más allá llevaron a Chen He al primer cruce. El giro a la izquierda conducía al área de oficinas mientras que el derecho conducía al dormitorio femenino. Chen He tomó el giro a la derecha. Solo dio varios pasos cuando el pasillo se estrelló. Las habitaciones a ambos lados se sentían como si se estuvieran cerrando sobre él, y al final del pasillo había otro cruce. Solo un escenario de 2 estrellas ya es muy complicado. Si desbloqueo algunos escenarios más, este estacionamiento subterráneo definitivamente se convertirá en un laberinto de terror. Abrió una puerta al azar y el interior fue diseñado como la escena de un crimen. Cabe señalar que Chen He descubrió una fila de sillas colocadas una al lado de la otra en el penúltimo dormitorio, y encima de una de ellas se colocaron varios trozos de papel y un bolígrafo muy dañado. Este es el elemento oculto para desbloquear el escenario de la escuela secundaria Muyan. Chen He cogió el bolígrafo con cautela. Era tan frágil que parecía que podría romperse en cualquier momento. Los elementos ocultos parecen tener su propio propósito. El aviso de persona oculta de Wang Qi me ayudó a entablar amistad con la familia de Xiaoxiao, y ahora me ayudan a mantener el asesinato antes de la medianoche. ¿Será posible que este bolígrafo me ayude a ganarme el favor de los estudiantes en el aula sellada? Chen He no supo cómo. Finalmente, salió del escenario con el bolígrafo en la mano. Regresó a la sala de descanso del personal para fijar la pluma con cinta adhesiva. Espíritu de la pluma, sé que me guardas rencor, pero he arreglado tu pluma. Si me has perdonado, por favor dibuja un círculo en el papel. Espíritu de la pluma, tú eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, por favor dibuja un círculo en el papel, para resolver el misterio relacionado con el aula sellada, preguntarle al espíritu de la pluma sería la solución más directa. Sin embargo, por mucho que Chen He cantara su invocación, el espíritu de la pluma se negó a responder. ¿Por qué tan silencioso? Yo también soy una víctima en este caso, ¿de acuerdo? Chen He no tuvo más remedio que devolver la pluma al dormitorio de mujeres. Hizo un recorrido por el lugar antes de regresar al primer piso. Los 24 uniformes en el aula sellada daban miedo, pero el impacto no fue suficiente. Cuando tengo tiempo, debo actualizar los modelos en la noche de la sala, ponerles los uniformes y colocarlos en el aula. Eso debería aumentar un poco el factor miedo. Chen He cerró las tablas de madera y estaba a punto de volver a la cama cuando sonó su teléfono. Se volvió para echar un vistazo y se sorprendió al ver que era del inspector Le. Tío Sambao, ¿cómo puedo ayudarte? Cuando Chen He regresó de la escuela secundaria Muyan, el inspector Le se había quedado. Parecía haber estado hablando con los oficiales del equipo de investigación principal de la ciudad. Si no estás demasiado ocupado, ¿te importaría venir a la comisaría de policía del distrito? El asesino quiere hablar contigo. Yo. Chen He estaba confundido, pero aún así estuvo de acuerdo para darle cara al inspector Le. Está bien, estaré allí en un minuto. Cuando llegó, un oficial familiar lo condujo a la sala de interrogatorios. La tía de Fan Yu estaba sentada en la silla, con las manos esposadas. La autopsia de los cuerpos aún está en curso. Las emociones de la sospechosa son muy inestables y se niega a decir nada. Su única exigencia es hablar contigo en persona, y por eso te llamé. El oficial de mediana edad en la sala de interrogatorios se puso de pie y estrechó la mano de Chen He. Entonces, te dejo a ti. Intentaré dar lo mejor de mí. Chen He caminó hacia la tía de Fan Yu. En tan solo una noche, parecía cansado aún más de lo habitual.
Tenía la cabeza gacha y el cabello cubría su rostro. Cuando sintió que alguien se acercaba, los ojos de la mujer, que estado distraídos antes, comenzó a enfocarse en Chen. Hablaron de emociones complicadas. ¿Preguntaste por mí? Cuando Chen He trataba de acercarse, el oficial lo detuvo y le pidió que mantuviera una distancia segura. La tía de Fan Yu asintió levemente. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, y la primera frase que salió de su boca sorprendió a Chen. ¿Tienes el dibujo que te di en los baños del tercer piso? Si ella no mencionó esto, Chen He ya lo habría olvidado. Sacó el dibujo de su bolsillo y lo colocó frente a la tía de Fan Yu. Mirando el dibujo extraño, la tía de Fan Yu no sintió miedo. De hecho, se sentía como si lo tratara como una especie de tesoro. Por otra parte, eso era demasiado de esperar. Después de todo, cuando su esposo e hijos fallecieron, fue con estos dibujos que lentamente salió de su desesperación. Finalmente habló la tía de Fan Yu. He hecho todo lo que pude por Fan Yu durante 3 años, pero la primera persona viva que apareció en su dibujo eres tú. ¿Cómo es eso justo? Puede que las cosas no sean tan simples como crees. Fan Yu probablemente piensa que soy similar a él. Chen He señaló sus ojos. Podemos ver lo mismo. ¿Es eso así? La tía de Fan Yu volvió a bajar la cabeza y la sala de interrogatorio se quedó en silencio. ¿Es por eso que me llamaste aquí? Chen He dobló el dibujo cuidadosamente. Después de 10 minutos, la tía de Fan Yu se recobró. Era como si hubiera tomado una decisión. Le dijo a Chen He en voz baja, soy la única familia que queda de Fan Yu, y tendré que dejarlo pronto. El chico tiene una personalidad extraña y no puede hacer amigos. No te pido que lo aceptes. Pero te ruego que vayas a visitarlo cuando tengas tiempo. Habla con él y asegúrate de que los otros niños no lo intimiden. Capítulo 93. 24 nombres. Independientemente de lo que la tía de Fan Yu hubiera hecho en el pasado, al menos en ese momento, estaba poniendo a Fan Yu primero. Haré todo lo posible para cuidar al chico, prometió Chen He sin dudarlo. En todo este incidente, Fan Yu fue el más inocente. En realidad, no necesitas preocuparte tanto. El oficial detrás del escritorio también se acercó para decir, ya nos hemos puesto en contacto con servicios para niños. Si realmente se arrepiente, es posible que aún tenga la oportunidad de ver a su hijo en el futuro. ¿Mi niño? La tía de Fan Yu miró a ese oficial, y su expresión en blanco cambió lentamente. Sus labios se abrieron mientras miraba un punto por encima del hombro del oficial y, por alguna razón, sonrió. Está bien, te diré todo lo que sé. Luego ingresaron al proceso normal de interrogatorio. Chen He sintió que ya no era necesario allí, así que pidió irse. Después de salir de la estación, paró un taxi para ir a la casa de Fan Yu. El incidente podría parecer haber llegado a su conclusión en la superficie, pero todavía había una gran pregunta que no se había resuelto, una pregunta que solo Chen He conocía y solo Fan Yu podía responder. El sol estaba saliendo, pero sus rayos parecían incapaces de penetrar los laberintos callejones. Después de salir del taxi, Chen He se adentró más en los callejones, siguiendo su memoria. Eventualmente, encontró el lugar que alquiló la tía de Fan Yu. Llamó varias veces a la puerta del segundo piso antes de escuchar que la cerradura se movía desde adentro y la puerta se abrió un poco. Chen He la abrió y, para su sorpresa, no había nada detrás de la puerta. Se quedó en la entrada durante mucho tiempo, e incluso con la luz del sol cayendo sobre él, no sintió un rastro de calor. ¿Fan Yu? Chen He entró en la habitación y se sintió aún más frío. La sala de estar y la cocina estaban vacías. Chen He se arrastró hacia el dormitorio. Trató de empujar la puerta y, al igual que antes, la puerta no estaba cerrada con llave y se abrió fácilmente. Las pesadas cortinas bloqueaban toda la luz de la habitación y las luces no estaban encendidas. El lugar estaba oscuro y el suelo estaba cubierto de papel. Chen He tomó una pieza al azar, y todavía era un dibujo de una casa negra llena de gente roja. ¿Por qué tiraste estos dibujos? ¿No estás satisfecho con ellos? Chen He sostuvo el dibujo en sus manos mientras miraba hacia la mesa. Fan Yu se sentó en la silla, de espaldas a él. El chico parecía que se estaba volviendo loco. Chen He evitó los dibujos del suelo con cuidado, y cuando se acercó, vio que quedaba un último dibujo sobre la mesa. En el papel blanco, se usó un crayón negro para dibujar el contorno de una casa, y una pequeña figura negra estaba parada aislada en el medio. ¿Qué pasó con la gente roja? Chen He no esperaba que Fan Yu respondiera, pero Fan Yu volvió la cabeza para mirarlo y susurró, han encontrado un nuevo hogar. Es decir, se han mudado.
Chen He recordó los 24 uniformes que había visto dentro de su casa embrujada y algo hizo clic. ¿Eres amigo de ellos? El chico negó con la cabeza. Con los ojos en su dibujo, Fan Yu buscó en su cajón para sacar una caja de papel para dar Chen He. Para mí. Chen He miró dentro de la caja, y dentro había 24 etiquetas con nombres de escuelas con 24 nombres diferentes. En el medio de la caja había un grupo de fotos, y 24 estudiantes estaban parados de espaldas a la cámara. Estas 24 etiquetas de nombre deberían revelar el misterio detrás del aula sellada, y ahora Fan Yu se las había entregado para Chen He. Después de entregar la caja, Fan Yu dejó de decir nada. Chen He no tenía idea de lo que estaba pensando el chico. Ninguno de los dos dijo nada. Mirando a Fan Yu, Chen He no tuvo el corazón para hacer la pregunta que tenía en mente. De repente, unos pasos vinieron del pasillo, y pronto, un hombre y una mujer aparecieron en la puerta. Este debería ser el lugar. ¿Por qué no está cerrada la puerta? Fan Yu, ¿estás dentro? Al escucharlos, Chen He salió corriendo para ver qué pasaba. ¿Y usted es? Somos trabajadores del hogar infantil de Hyujian. Esta es nuestra identificación. Estamos aquí para llevar a Fan Yu a un chequeo físico y luego hacer un seguimiento de la documentación para su futuro, explicó la mujer mientras ambos miraban a Chen He con sospecha. No entendían por qué un hombre desconocido había aparecido en la casa de Fan Yu. Fan Yu está dentro de la habitación. El chico es muy independiente, así que por favor cuídalo. Lo haremos. Ese es nuestro trabajo. La mujer entró en el dormitorio para buscar a Fan Yu mientras el hombre se quedaba afuera para vigilar a Chen He. No parecían confiar en él. Al darse cuenta de que la mujer había entrado en este territorio, la reacción de Fan Yu fue bastante agitada. Agarró el dibujo de la mesa y salió corriendo como si estuviera tratando de escapar. Agárralo. Gritó la mujer desde el interior de la casa. El hombre de la puerta la escuchó, y cuando Fan Yu corrió a su lado, agarró al niño del brazo. El hombre tenía experiencia en tratar con niños problemáticos. Muy fácilmente, sujetó los brazos de Fan Yu. De esta manera, Fan Yu no lo arañaría, y Fan Yu no tendría oportunidad de hacerse daño. Fan Yu luchó como si su vida dependiera de ello. Este Chen He enormemente inquietante, y después de algunas negociaciones con el hombre, finalmente liberó a Fan Yu. Fan Yu, quien fue liberado, no intentó escapar de nuevo. Agarró el dibujo en silencio, como si supiera que correr sería inútil. Al ver a Fan Yu ser guiado, Chen He no pudo aguantar más. Persiguió al chico y se puso en cuclillas ante él para hacerle una pregunta que lo había preocupado durante mucho tiempo. Sabes que el cielo está dentro del pozo, y fuiste testigo de todo, así que ¿por qué no dijiste nada? Chen He nunca había tratado a Fan Yu como a un niño normal. La casa de los rojos se lo había impedido. Un fan con cara en blanco Yu lo pensó por un momento cuando escuchó la pregunta de Chen. Al final, no respondió, pero levantó la cabeza para mostrar una sonrisa inocente a Chen. Mientras veía a Fan Yu irse, la espalda de Chen He comenzó a empaparse de sudor. Era la primera vez que veía al chico sonreír. Abrazando la caja de papel con 24 nombres y la foto que le había dado Fan Yu, Chen He regresó al Parque Nuevo Siglo. El viaje a la estación de policía y luego a la casa de Fan Yu había tomado mucho tiempo. Cuando llegó al Parque Nuevo Siglo, ya eran pasadas las 10:30 am. Después de toda la noche de lluvia, el sol brillaba intensamente. El estado de ánimo de Chen He también mejoró cuando vio a la multitud que se había reunido dentro del parque. Al entrar al parque, notó inmediatamente la multitud que se había formado fuera de su casa embrujada. Inicialmente, había pensado que eran clientes, pero se dio cuenta de que estaba equivocado cuando se acercó. Ninguno de ellos estaba haciendo cola para comprar boletos, pero bloquearon de manera muy irracional la entrada de otros visitantes reales. ¿Qué está pasando? Chen He se acercó y se dio cuenta de que el tío Shu también estaba allí, negociando con la multitud rebelde. Cuando vieron acercarse a Chen He, rápidamente lo rodearon. Capítulo 94 Nuevos clientes. Xiao Chen, ¿dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde al trabajo? El tío Shu tiró de Chen He para que se parara detrás de él, temiendo que la turba pudiera dañar al joven. Acabo de regresar de la estación del distrito. Estaba ayudando a la policía con un caso de asesinato. ¿Eh? No solo el tío Shu, incluso la multitud que rodeaba a Chen He se sorprendió. Normalmente, la razón dada para el absentismo escolar fue un atasco de tráfico o dolor de estómago. Estar involucrado en un caso de asesinato era realmente una excusa de la que no habían oído hablar antes. ¿Caso de asesinato?
El tío Shu miró a Cheng-he con sorpresa y se había olvidado del asunto urgente que tenía entre manos. Sí, pero el caso es diferente del asesinato anterior en el apartamento. Probablemente no será transmitido por los medios de comunicación. ¿Hubo un asesinato anterior? La agresión de la multitud enfurecida disminuyó de repente. Está bien, déjame esto a mí. Cheng-he se paró frente a la multitud y dijo: ¿Me están buscando? Con una sola pregunta, Cheng-he logró apagar el pequeño impulso que le había dejado la turba. La multitud que bloqueaba la entrada a la casa encantada se miró antes de empujar a un hombre de mediana edad, que era el más bajo entre ellos, para que se enfrentara a Cheng-he. Somos del estudio de King Wan. Anoche, empleaste tácticas poco éticas al contratar un ejército de 50 centavos para difundir rumores que dañan la reputación de King Wan. ¿Yo soy el que empleó tácticas poco éticas? Ustedes saben cómo crear historias. ¿Quién es el verdadero plagiario poco ético aquí? Ustedes se conocen. Cheng-he interrumpió al hombre al instante. Si no hay nada más, por favor abandone el local. Está interrumpiendo mis asuntos. King Wan simplemente eligió tener la transmisión en vivo en el mismo lugar que tú. Eso no es una base para que afirmes que plagió tu trabajo simplemente porque filmaste en el lugar primero. El hombre de mediana edad se mantuvo firme y trató de discutir con Cheng-he. Una simple comparación entre nuestras transmisiones en vivo muestra que King Wan imitó incluso mi análisis inicial mientras estaba atrapado dentro de la habitación. Si eso no es plagio, ¿qué es? Como mucho, solo copió tu comienzo. La trama que se desarrolló después de eso fue su propia creatividad. Por supuesto, no se puede llamar plagio. En el peor de los casos, puedes llamarlo un homenaje. Cheng-he nunca antes había visto a una persona tan desvergonzada. Sabía que razonar con ellos sería una pérdida de tiempo, así que pasó junto a ellos para abrir la puerta y prepararse para el negocio. Eres nuevo en la escena, por lo que comprendemos tu impulso para triunfar, pero debes saber que este trabajo no es tan fácil. El hombre de mediana edad sacó un documento de su bolso. Cheng-he inicialmente pensó que era una especie de carta de un abogado, pero había sobreestimado la condena de su oponente. No eres de este campo, por lo que no entiendes ciertas cosas, eso está bien, pero la mayoría de los os establecidos están hechos con oro y popularidad. Puede parecer que has alcanzado cierta popularidad por ahora, pero la plataforma nunca admitirá a un recién llegado y abandonan a King Wan porque King Wan es el promotor clave de la Platier. Su éxito está ligado al éxito de la propia Platier. El hombre de mediana edad agitó el documento en su mano. Si acepta detener los ataques maliciosos contra King Wan y publicar una disculpa pública en su cuenta personal, lo compensaremos en consecuencia. Sin embargo, si insiste en caminar por el lugar equivocado y acosar a King Wan y a cualquiera de sus afiliados para aumentar la popularidad de su propia transmisión en vivo, nos comunicaremos con la plataforma para bloquearlo de todos sus canales. No trates de echarle la culpa a los espectadores. Son completamente inocentes. En todo caso, los espectadores simplemente no pueden soportar la intimidación abierta y vinieron a apoyarme. A Cheng-he le importaba un comino la amenaza. Después de todo, la plataforma nunca lo había ayudado antes. Incluso él mismo no sabía cómo había logrado alcanzar su popularidad actual. Ser imprudente no beneficia a nadie, ¿por qué no lo piensas primero? La actitud del hombre de mediana edad se suavizó. La irracionalidad que era evidente antes de que llegara Cheng-he había desaparecido por completo. Alrededor de 6 de ellos habían llegado a crear problemas para Chen, pero la primera frase que salió de los labios del hombre cuando llegó había arruinado su plan. Por otra parte, no se les puede culpar totalmente. Cualquier persona normal sería advertida cuando se diera cuenta de que la persona con la que estaban tratando había estado involucrada no en uno sino en 2 casos de asesinato. No hay nada que considerar. Ya descubrí el punto de venta único de mi transmisión en vivo y vídeos. Incluso si me veo obligado a abandonar esta plataforma, simplemente recuperaré mi base de seguidores en otro lugar. Cheng-he echó a un lado a la gente del estudio de King Wan e informó a Xuan que comenzara a prepararse para el trabajo. Había corrido toda la noche, así que estaba cansado. Se sentó en la taquilla vendiendo boletos. Después de que las primeras oleadas de visitantes salieron de la casa encantada, la gente del estudio de King Wan regresó. Seguro que insistes. Si no estás aquí para visitar la casa embrujada, hazte a un lado. Estás bloqueando el camino para los visitantes reales. Incluso un santo perdería los estribos si se le presionaba demasiado. Cheng-he había sido lo suficientemente educado, pero estas personas seguían poniendo a prueba su paciencia.
¿Quién dijo que no estamos aquí para visitar la casa encantada? También deseamos experimentar el lugar que se considera la casa embrujada más aterradora de Hyujian. Dos jóvenes del estudio con mochilas bloquearon la puerta. ¿También quieres visitar la casa embrujada? Naturalmente, Cheng-he sospechaba que estas personas no estaban tramando nada bueno. Si tiene miedo de que expongamos su publicidad falsa, entonces está bien, no ingresaremos. De los dos jóvenes, uno estaba muy bien formado. Llevaba una camiseta sin mangas para revelar a propósito su cuerpo, que era el resultado de un entrenamiento con pesas constante. Honestamente, Cheng-he fue un poco burlado por este tipo. Déjame recordarte, la última persona que hizo un reclamo como el tuyo salió acostado de espaldas. Solo ha logrado despertar aún más mi interés. De pie junto al hombre musculoso había un hombre con gafas de aspecto manso. He visto películas de terror desde que era joven. Antes de ser reclutado por el hermano Kim, era parte de un equipo de filmación de películas de terror. Por desgracia, la mayoría de los escenarios de las películas eran demasiado falsos. Apenas suponían un desafío. Me encantan los clientes como usted que buscan constantemente un susto mayor. Cheng-he corrió la cortina. Entra entonces, recuerda firmar el acuerdo de exención de responsabilidad. Dado que había ratas de laboratorio dispuestas, Cheng-he, naturalmente, no las despediría. Incluso la sonrisa en su rostro se había vuelto varios grados más sincera. Cuando el tío Shu vio la sonrisa en el rostro de Cheng-he, se estremeció involuntariamente, y la imagen de los estudiantes de ciencias forenses de la Universidad Médica de Hyujian que ya hicieron débilmente en el suelo apareció en su mente. El tío Shu tosió y tiró de él hacia un lado. Xiao Chen, no te excedas. Recuerda, todavía son visitantes del parque. Antes de que Cheng-he pudiera responder, el joven con gafas pensó que había visto a través de su trama y se burló con burla. Bueno. Esa es una muy buena actuación. La experiencia ha comenzado incluso antes de que entremos en la casa embrujada. Antes de llegar, vi las críticas sobre la casa embrujada y mucha gente dijo que el dueño sabe un poco de psicología. Parece que no estaban mintiendo. El tío Shu miró al joven con una expresión sin palabras en su rostro. Estoy tratando de ayudarte aquí. Si no fuera por el hecho de que podrías morir allí dentro, no me habría preocupado por ti. Tío Shu, conozco los límites. No te preocupes. Cheng-he llevó personalmente a los dos jóvenes a la casa encantada y los vio firmar el acuerdo de exención de responsabilidad. El hombre más grande y musculoso se llamaba Zhu Jianing, capítulo 95. Todos los uniformes escolares. Cuando estás adentro, no hay fotos ni filmaciones. Hay 4 escenarios diferentes para que experimentes. Son el aula sellada, el quinto cubículo en el inodoro, el espíritu de la pluma y el pozo profundo. Las pistas para la salida son ocultos dentro de estos 4 escenarios. Deberás experimentarlos todos antes de poder encontrar la salida. Cheng-he revisó su acuerdo de exención de responsabilidad repetidamente. Fue tan cuidadoso porque los acuerdos podrían cumplir su propósito lo suficientemente pronto. Esta no es nuestra primera casa embrujada. Sabemos todo eso. Fei Youlian se puso las gafas y miró dentro de la casa encantada. Al menos el ambiente de suspenso no es malo. En ese caso, no perderé más el aliento. Cheng-he tenía la intención de hacer una pequeña introducción a cada uno de los pequeños escenarios, pero decidió que no sería necesario. Sígueme. Cheng-he condujo a los dos jóvenes hasta la entrada de la Noche de los Muertos Vivientes en el primer piso. Los dos vieron el entorno ruinoso y los maniquíes menos que deseables que poblaban el escenario. El estilo es de hace 10 años. Honestamente, con jugadas a balón parado como estas, siento que puedo demandarte por cobrarme de más por la entrada. Zhu Jianing y Fei Youlian vagaron por el escenario de la Noche de los Muertos Vivientes y tocaron el polvo que se había acumulado en los maniquíes. ¿Cuánto tiempo ha estado desierto este lugar? Parece que el negocio se está muriendo. Debería haber sabido que habrías contratado al mismo ejército de 50 centavos para llenar los comentarios con buenas críticas. ¿Ustedes dos terminaron? Cheng-he levantó las tablas de madera del suelo. La entrada está aquí. ¿Es subterráneo? Los dos jóvenes no se sintieron extraños. Salieron del escenario de la Noche de los Muertos Vivientes con sus mochilas y se detuvieron ante la escalera que conducía a la bajada. El pasillo oscuro conducía a un abismo. Las puertas de las aulas a ambos lados crujieron de forma espeluznante, e incluso antes de que bajaran las escaleras, un viento gélido surgió desde adentro para acariciar su piel. Ahora, esto es, mejor.
Cuando los dos jóvenes entraron en el escenario de la escuela secundaria Muyan, Cheng-he gritó desde la entrada. Si tienes mucho miedo, grita pidiendo ayuda a las cámaras. Los trabajadores vendrán a ayudarte. Después de cerrar los tableros, Cheng-he de repente se dio cuenta de que no había vigilancia instalada en el escenario de la escuela secundaria Muyan, y realmente no había una salida. Acababa de decir eso antes por costumbre. Parece que será mejor que entre para unirme a ellos. Con suerte, sus mentes aún están intactas cuando las alcance. Él tenía Xuan quedarse en la puerta para mantener el orden. Se puso el traje de médico y entró en la sala de control principal para cambiar la música de fondo al Viernes Negro antes de entrar en el escenario de la escuela secundaria Muyan con la caja de etiquetas de identificación que le dio Fan Yu. Después de que Zhu Jianing y Fei Youlian descendieron las escaleras, se quedaron cerca de la entrada. Ambos esperaron hasta que Cheng-he cerró las tablas de madera antes de hacer una señal y sacar las cámaras Bluetooth de sus mochilas y sujetarlas al pecho. Cada uno de nosotros grabará nuestro lado. Filmaremos todo dentro de su casa embrujada, y después de resolverlo, publicaremos la guía en línea. ¿Eso logrará algo? Para las casas encantadas locales como esta, el diseño y las trampas de los escenarios se consideran secretos comerciales porque dependen de ellos para atraer visitantes. Si la guía ya está publicada en línea, entonces habría perdido todo su encanto. Las casas prohíben el uso de cámaras y grabadoras de vídeo. Tienen que mantener el misterio y la anticipación para futuros visitantes. Fei Youlian arregló su cámara y caminó al frente. Después de grabar el vídeo, lo editaremos para hacerlo lo más aburrido posible, y luego de publicarlo en línea, contrataremos un ejército de 50 centavos para inundar sus comentarios con malas críticas. Bueno. Después de mirar a su alrededor, Zhu Jianing agregó, pero tengo que decir que el hombre se ha esforzado mucho en su entorno. Se siente como si estuviéramos en una escuela secundaria abandonada. Al final del día, sigue siendo falso. En comparación con las películas de terror en 3D que he visto, esto no es nada. Fei Youlian no tenía miedo. En todo caso, estaba aburrido. Terminemos con esto. Los dos caminaron por el pasillo oscuro. A cada lado de ellos había aulas vacías. Las puertas crujían sobre sus bisagras, y de vez en cuando salían ruidos extraños de las aulas. ¿Crees que la salida estará dentro de estas dos aulas al lado de la entrada? Después de todo, los comentarios decían que el jefe es un maestro manipulador. Ese es tu primer error. Si te concentras demasiado en buscar la salida, habrás caído en el plan del hombre. Cuando Fei Youlian estaba hablando, no se olvidó de mantener el equilibrio de la parte superior de su cuerpo. Tanto él como Zhu Jianing eran camarógrafos expertos. Tienes razón. Afortunadamente, viniste conmigo. En realidad, las casas embrujadas son muy aburridas. Es solo gente que asusta a la gente, y si te lo tomas demasiado en serio, pierdes. El final del pasillo oscuro todavía no se veía por ningún lado. Aunque dijeron que no tenían miedo, su progreso fue glacialmente lento. Las señales de un incendio se podían ver en todas partes, y el olor único de la quema se mezclaba en el aire del establo. Cuando los seres humanos entraron en escena, la atmósfera dentro de la escuela secundaria Muyan cambió lentamente. En un rincón invisible, muchos pares de ojos se abrieron lentamente. Fei Youlian, que avanzó, era un aficionado al cine de terror. A pesar de lo auténtico que era el escenario, no era lo suficientemente aterrador como para hacerle sentir miedo todavía. En comparación, el hombre musculoso, Zhu Jianing, comenzó a marchitarse bajo presión. Se escondió detrás de Fei Youlian, y sus ojos seguían vagando hacia los rincones oscuros. La música de fondo no daba tanto miedo, pero hacía que su corazón se acelerara y su respiración fuera irregular. Fei Youlian se detuvo de repente, lo que provocó que Zhu Jianing chocara contra la espalda del hombre. ¿Qué pasa? Zhu Jianing dijo en un volumen que no se dio cuenta de que se había convertido en un susurro. Este salón de clases es diferente al resto. Fei Youlian estaba en la puerta del aula sellada. Al mirar los uniformes de color oscuro que llenaban las sillas, tuvo la extraña sensación de que el aula estaba llena de estudiantes. Hay todos estos uniformes. Zhu Jianing estaba aún más asustado que Fei Youlian. Solo una mirada a través de la ventana fue suficiente para hacerlo temblar. ¿Deberíamos ir primero a otro lugar? No tengas miedo. Un trabajador de la casa embrujada debería estar escondido dentro de esta habitación, y por eso su decoración es diferente a las demás. Fei Youlian aún podía mantener la calma.
El hombre dijo que debemos experimentar los 4 escenarios, y este debería ser uno de ellos. Este es el punto de venta de la casa embrujada. Tenemos que grabarlo y luego resolverlo para que podamos publicarlo en línea. Mientras hablaba, la puerta se abrió lentamente por sí sola como si la moviera una mano invisible. Debe haber algún tipo de mecanismo de control. Es un equipo común que se usa en la filmación de películas de terror. Fei Youlian le dio una palmada a Zhu Jianing en el brazo. Vamos, vayamos a atrapar algunos fantasmas. Tienes razón, pero, dijo Zhu Jianing con la cabeza llena de sudor frío, he echado un vistazo y solo hay uniformes escolares dentro de la habitación. No hay espacio para que nadie se esconda. Probablemente haya algún compartimento oculto. Ten cuidado. Esto significa que el actor podría salir a asustarte desde rincones inesperados. Fei Youlian y Zhu Jianing holgazanearon fuera del aula durante mucho tiempo antes de finalmente entrar. Capítulo 96 Estrella del juego. El aula sellada era un lugar en el que incluso Chen He no quería quedarse por mucho tiempo, pero Fei Youlian y Zhu Jianing entraron fácilmente. Había un olor extraño en el aire. Entrar en la habitación era como sumergirse en el agua. Había una presión inexplicable presionándolos, haciendo que su respiración se volviera bastante irregular. Youlian, ¿debería esperarte afuera? El aula era más oscura que el pasillo. Zhu Jianing, que estaba detrás de Fei Youlian, tenía una mueca de miedo en su rostro y su frente estaba cubierta de sudor. ¿Qué nos prometimos el uno al otro antes de entrar en la casa encantada? Dijimos que nunca nos abandonaríamos ahora, pero ahora ya te estás rindiendo. Fei Youlian estaba cada vez más agitado. Los uniformes que cubrían la habitación no eran diferentes de los accesorios que se usaban en las películas de terror. Por alguna razón, sentía aprensión por acercarse a ellos. Zhu Jianing no se dio cuenta de que la confianza de su compañero de equipo se había roto. Susurró detrás de él, ¿dónde crees que se esconderá el trabajador de la casa encantada? ¿Saltarán debajo de los uniformes? No está claro, pero normalmente harían algo así. Fei Youlian se abrió paso hacia el atril. Apretó los puños mientras caminaba por las filas de mesas, pero no pasó nada aterrador. No parece que haya nadie escondido aquí. Pero si no hay nadie escondido aquí, ¿por qué desperdiciar tantos recursos para crear un conjunto tan grande y detallado? Hay algo que parece escritura de sangre tallada en las mesas, y estos viejos uniformes se dejaron intencionalmente en la habitación. Zhu Jianing miró detrás de él. Además, la puerta se abrió por sí sola antes como si nos estuviera invitando a entrar. Probablemente fue el viento. Fei Youlian se volvió para mirar a Zhu Jianing. Si tienes tiempo para murmurar estas tonterías, ven y ayúdame a buscar el mecanismo o truco oculto. No te enojes, solo te estoy ayudando a analizar la situación. Zhu Jianing se dirigió en la otra dirección de la habitación. Debido a su gran cuerpo, cuando pasó junto a una de las mesas, accidentalmente tiró al suelo a uno de los uniformes. No le importaba y no parecía decidido a recogerlo. Se puso el uniforme y siguió caminando hasta llegar a la puerta trasera del aula. De hecho, no hay nada por lo que valga la pena asustarse. Esperaba que algo me atacara cuando pasé las mesas. La voz de Zhu Jianing se desvaneció. Se volvió y se dio cuenta de que el aula había vuelto a su estado original. Cuando caminé por la fila, recuerdo haber chocado contra uno de los uniformes. Youlian, ¿lo recogiste del suelo? ¿Un uniforme que se cayó al suelo? ¿Cómo es que no me di cuenta? Fei Youlian se encontraba en el otro extremo del aula, a una distancia de varias mesas de distancia. ¿Lo estaba imaginando? Zhu Jianing volvió a subir por la fila. Se paró junto a la mesa que estaba situada en el centro de la habitación. Recuerdo que fue este uniforme el que cayó al suelo. Recogió el uniforme y lo agitó una vez. Un olor extraño salió de él. Olía a pescado podrido. Esto es raro. Zhu Jianing dejó caer el uniforme sobre la mesa y se agachó para inspeccionar la mesa y la silla en busca de mecanismos ocultos. Sacudió la mesa, y todo parecía normal. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante, el sonido de las canicas salió del interior del cajón. ¿Hay algo dentro? Zhu Jianing se inclinó hacia la boca del cajón. El cajón oscuro estaba lleno de exámenes y libros de texto. ¿Por qué se oía el sonido de las canicas? ¿Hay un compartimento oculto dentro de este cajón? Miró hacia la oscuridad y metió la mano para sacar los papeles. Solo sacó el primero cuando vio dos ojos redondos mirándolo directamente desde detrás del papel. ¡Mierda! El repentino susto hizo que Zhu Jianing, quien estaba medio en cuclillas, se tambaleara hacia atrás y derribara las dos mesas detrás de él. ¿Qué pasa?
La conmoción sorprendió a Fei y Youlian, que también estaba en la habitación. Hay alguien dentro del cajón. Zhu Jianing trató de arrastrarse desde el suelo, pero sus miembros le fallaron. Su rostro estaba desangrado. ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo puede caber una persona dentro de un cajón? Fei Youlian maldijo mientras iba a ayudar a su compañero de equipo. Probablemente sea algún tipo de utilería. Sacó los papeles y los libros de texto del interior del cajón y los dejó caer al suelo. Echa un vistazo. No seas un gato tan asustado. No hay nada dentro. Después de 10 segundos para calmarse, Zhu Jianing finalmente se levantó del suelo. Pero realmente vi un par de ojos, no estoy mintiendo. Lo juro por mi vida. Incluso si eso es cierto, es solo un truco de la casa encantada. ¿Por qué estás tan asustado? Fei Youlian no estaba tan asustado para empezar, pero lo que dijo Zhu Jianing lo inquietó un poco. Bien, dejemos esta habitación por ahora. La pareja se escapó a toda prisa, dejando un rastro de caos. ¿Tenemos que continuar? Preguntó Zhu Jianing. Mirando el corredor que aparentemente no tenía fin, su corazón estaba temblando. ¿Te rendirás en menos de 5 minutos? Estamos aquí para arruinar este lugar, no para promocionar esta casa embrujada. Fei Youlian tenía la intención de patear a Zhu Jianing. Contrólate. ¿Por qué estás actuando asustada como una niña? ¿Cómo vas a responder a tus músculos? Luego continuó avanzando. A pesar de que Zhu Jianing tenía miedo, sería peor ser abandonado o etiquetado como un traidor del estudio de King Guan, así que lo encendió. Mientras avanzaba, miró por encima del hombro. Cuando vio que la puerta del aula sellada se abría lentamente de nuevo, rápidamente alcanzó a Fei Youlian y siseó. Vamos, se siente como si algo estuviera saliendo de ese aula. La pareja corrió hacia adelante a toda prisa. Ignoraron el baño y llegaron al primer cruce. ¿Qué tan grande es este conjunto? ¿Incluso hay una opción de caminos? Zhu Jianing se había rendido por completo, y Fei Youlian fruncía el ceño profundamente. Amaba las películas de terror y había visitado muchas casas embrujadas en su vida, pero esta era la primera vez que se encontraba con una casa embrujada. No habían visto a ningún trabajador de una casa embrujada disfrazado de fantasma, pero la sensación de miedo se negó a marcharse. Cuanto más tiempo permanecían, más fuerte se volvía ese sentimiento. En las casas encantadas que visitaba en el pasado, aún podía ver a los fantasmas, y con la aparición de los fantasmas, se sentiría mucho mejor porque todos esos fantasmas eran actores contratados por la casa encantada. Le dijo que el lugar era falso. Todo fue una creación humana. Sin embargo, la casa embrujada en la que se encontraba ese día había cambiado completamente su idea preconcebida de las casas embrujadas. No había actores hasta ahora, pero había logrado crear una inexplicable sensación de miedo y suspenso, como si algo increíblemente aterrador pudiera suceder en cualquier momento. Probemos de esta manera. El pasillo se estrechó cuando Fei Youlian y Zhu Jianing se dirigieron hacia el dormitorio femenino. Las pocas habitaciones del frente no daban miedo, y sus emociones se relajaron lentamente mientras el miedo que rodeaba sus corazones desaparecía lentamente. Luego entraron en la habitación con el juego del espíritu de la pluma. En el dormitorio de mujeres que se conservaba como la escena de un crimen, había 4 sillas una al lado de la otra, y en una de las sillas había varios trozos de papel blanco y un bolígrafo pegado con cinta. Capítulo 97. El Penspiri enfurecido. Este dormitorio se siente diferente al resto, comentó Zhu Jianing en la puerta. El hombre parecía como si estuviera a punto de correr en cualquier momento. Tiene esa sensación de escapar de la habitación. Las pistas de la salida probablemente también estén ocultas aquí, ¿verdad? No tengo idea, esta es la primera vez que visito una casa encantada que les dio a sus visitantes un gran grado de libertad. El jefe está seguro de que sus clientes no sufrirán ningún accidente. Fei Youlian caminó hacia las sillas y tomó un trozo de papel blanco al azar. En él, estaba escrito ¿cuándo moriré? ¿Cómo moriré? ¿Quién será el próximo en morir? Esto parece el juego del espíritu de la pluma, pero, Fei Youlian se volvió para mirar el bolígrafo en la silla. ¿No es este bolígrafo un poco convencional? ¿Contiene algún tipo de mecanismo oculto? Zhu Jianing también se acercó para sostener el bolígrafo en la palma de su mano. Lo presionó varias veces y casi rompió la pluma. Me parece un bolígrafo normal. ¿Todavía recuerdas lo que dijo el jefe de la casa embrujada antes de que entramos? Hay 4 escenarios en la casa encantada, y tenemos que experimentarlos todos antes de que podamos obtener las pistas de la salida. Así es.
Las pistas están ocultas en los 4 pequeños escenarios. Echemos un vistazo más de cerca. En mi experiencia, probablemente haya una llave o una nota de papel escondida dentro de esta habitación. El dormitorio era pequeño y la pareja buscó en todos los rincones pero no encontró nada. Esta casa encantada no es tan fácil de desbloquear y el diseño es increíblemente detallado. Fei y Julian colocó el papel sobre la mesa. 3 de ellos tenían escrito, pero uno se dejó en blanco. ¿Significa esto que tenemos que jugar el juego del espíritu de la pluma al menos una vez antes de que podamos obtener la respuesta? Jugar al juego del espíritu de la pluma dentro de una casa encantada no parece una buena idea. Zhu Jianing estaba nervioso después de leer lo escrito en las hojas de papel. De los 4 escenarios, este parece el más simple. Si no quieres hacer esto, tendremos que volver a ese salón de clases. ¿Preferirías eso? Fei Youlian agitó la mano con impaciencia. Además, ¿de verdad crees que hay un espíritu de pluma en este mundo? Ven aquí. Lo intentaremos una vez, y si no funciona, nos iremos. Fei Youlian sintió que algo estaba mal, y se sintió extrañamente incómodo, como si algo estuviera agarrando su corazón. Zhu Jianing caminó de mala gana hacia Fei Youlian. Se pararon en lados opuestos de las sillas. Pero no sé cómo funciona el juego. No te preocupes, he visto muchas películas sobre el espíritu de la pluma. Incluso lo he probado algunas veces en casa. Es solo un truco y se puede explicar científicamente. Fei Youlian enderezó el bolígrafo y lo colocó sobre el único papel que estaba vacío. Cruza tus dedos sobre los míos y agarra el bolígrafo con fuerza. Bueno. Zhu Jianing se acuclilló junto a la silla e hizo lo que le dijeron. ¿Ahora qué? Cállate. Fei Youlian anotó sí y no en el papel blanco. Cuando el dormitorio se quedó completamente en silencio, comenzó a cantar, espíritu de la pluma, tú eres mi espíritu de mi vida anterior y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, dibuja un círculo en el papel. Cuando terminó, una ráfaga de viento frío sacudió repentinamente la puerta entreabierta del dormitorio. La puerta destartalada se abrió lentamente para revelar el pasillo vacío y oscuro. Zhu Jianing se estremeció y se encogió involuntariamente en la habitación. Deja de moverte. Fei Youlian miró fijamente el extremo afilado del bolígrafo, su cuerpo congelado como una estatua. El viento helado soplaba por el dormitorio. El papel en el suelo se agitó como si una mano invisible los estuviera ojeando. La temperatura bajó y el frío les subió por los tobillos. Cuando se le pide a alguien que ocupe el mismo puesto en una situación muy estresante, los sentidos se agudizarán. Esto no era diferente a una forma de tortura para la pareja que estaba en medio del juego del espíritu de la pluma. El dormitorio decrépito pareció oscurecerse, y la sábana sucia se movió con el viento como si algo saliera de debajo de la cama. 10 minutos después, las manos de la pareja, que colgaban en el aire, comenzaron a temblar y una serie de puntos comenzaron a aparecer en el papel. Zhu Jianing no pudo evitar preguntar. ¿Ha llegado el espíritu de la pluma? No podía soportar este tipo de atmósfera tensa. Muchas películas establecen el tiempo para que aparezca el espíritu de la pluma después de 10 minutos. Si no hay reacción en 10 minutos, significa que el juego ha fallado, pero esta es una regla inventada. A menudo, la gente piensa que ha llegado el espíritu de la pluma. Pero en realidad, es meramente un efecto psicológico, dijo Fei Youlian para calmar a su compañero de equipo. Este lugar es uno de los 4 escenarios mencionados por el jefe. Intentaremos seguir sus reglas por ahora y ver qué tipo de trucos nos puede jugar. Cuando terminó, el bolígrafo en sus manos se movió. Fue un ligero movimiento, pero ambos lo sintieron. ¿Eras tú? Preguntaron ambos al mismo tiempo, y lograron ver la conmoción registrada en el rostro de la otra persona. No fui yo, negó apresuradamente Zhu Jianing. Se había recuperado por completo del miedo provocado por el par de ojos, y ahora sucedió esto. Estaba en un estado muy tenso. Youlian, ¿crees que ha llegado el verdadero espíritu de la pluma? No seas tonto. El juego del espíritu de la pluma utiliza el formato del juego y el entorno para crear presión psicológica. El tiempo prolongado de mantener una postura constante hará que la pluma parezca que se ha movido por sí sola, aunque en realidad es como resultado de la reacción de nuestros cuerpos al estímulo fisiológico y ambiental, afirmó Fei Youlian en un tono que sonaba como si se estuviera persuadiendo a sí mismo. Nuestro subconsciente imagina que la pluma se ha movido y ha influido en nuestra mente consciente. Sin embargo, cuando terminó, la pluma se movió de nuevo, y esta vez fue muy obvio.
La pareja se miró antes de que ambos se volvieran hacia el periódico al unísono. Los pequeños puntos en el papel estaban conectados por una línea para formar un círculo irregular. Joder. Realmente está aquí. La primera reacción de Zhu Jianing fue retirar su mano, pero fue detenido por Fei Youlian. Sea o no el espíritu de la pluma real, tenemos que continuar con este juego. ¿Por qué? Si es el verdadero espíritu de la pluma, si terminamos el juego sin enviarlo, seremos maldecidos por el espíritu hasta que muramos. Si es falso, entonces no hay razón para que tengamos miedo, y todo es solo un truco arreglado por el jefe para asustarnos. Entonces, ¿qué haremos ahora? Trate de hacerle algunas preguntas, y luego despida al espíritu de la pluma, dijo Fei Youlian con calma. ¿Qué tipo de preguntas debemos hacer? ¿Preguntas como las escritas en el otro papel? Zhu Jianing señaló los trozos de papel que cubrían el suelo. Eso es una trampa. No debemos hacer preguntas al espíritu de la pluma que estén relacionadas con la muerte. Trate de hacer algunas preguntas al azar. ¿Preguntas al azar? Sí, déjame intentarlo. Fei Youlian apretó la mano de Zhu Jianing con fuerza. Después de una pausa, hizo callar a Zhu Jianing, y murmuró en voz baja, espíritu de pluma, ¿puedes decirme el nombre de mi futura esposa? Para sorpresa de Fei Youlian, cuando terminó la pregunta, el viento dentro del dormitorio dejó de soplar repentinamente y una presión insuperable comenzó a expandirse detrás de él. La pluma en sus manos se estremeció violentamente, y pronto aparecieron 3 palabras en el papel blanco. Morirás. Capítulo 98. ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Morirás? Fei Youlian estaba confundido. Le había preguntado sobre el nombre de su futura esposa, pero ¿por qué saldría tal maldición? No había conexión entre ellos. Se aseguró de haber seguido de cerca las reglas del juego del espíritu de la pluma. No hizo nada que debiera haber enfurecido al espíritu de la pluma. Lo pensó y recibió una respuesta. Este debe ser uno de los diseños predeterminados. No importa la pregunta que hice, estas 3 palabras estaban destinadas a aparecer. Sintiendo que había visto a través del truco del jefe, la confianza que Fei Youlian había perdido antes comenzó a resurgir. El método para hacer aparecer estas 3 palabras es interesante. Temporalmente, todavía no lo entiendo, pero para amplificar el factor miedo, el jefe se ha olvidado de cuidar la lógica de la situación, explicó. Si fuera cualquier otro visitante, probablemente habrían terminado el juego del espíritu de la pluma o hecho algo tabú para enfurecer al espíritu de la pluma en su pánico, y la aparición de estas 3 palabras habría aumentado su sospecha interna, pensando que el espíritu de la pluma había realmente aparecieron y se dejaron temer. Desafortunadamente, sus visitantes hoy somos nosotros 2. No hemos cometido errores en el camino, pero la respuesta en el papel aún resulta irrelevante para mi pregunta. Por lo tanto, este juego de espíritu de pluma no es más que un truco aterrador. Incluso después de su larga explicación, Fei Youlian se dio cuenta de que Zhu Jianing todavía no había respondido, haciéndolo sentir como si estuviera hablando con una pared. ¿Xiao Zhu? ¿Por qué tienes la mano tan fría? Levantó la cabeza y vio que Zhu Jianing miraba atónito al espacio detrás de él, con la boca bien abierta y las facciones retorcidas por el miedo abyecto. ¿Qué estás mirando? La expresión en el rostro de Zhu Jianing inquietó a Fei Youlian. No parecía escuchar a su compañero de equipo, y todo su cuerpo temblaba, como el bolígrafo roto que sostenían. Un mal presentimiento apareció en el corazón de Fei Youlian. También había sentido que la atmósfera en el dormitorio había cambiado. Había una presencia indescriptible que se había unido a ellos en la habitación, una que no había estado allí antes, y se sentía como si estuviera justo detrás de él. Quería volverse para echar un vistazo, pero algo le presionó la espalda y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Varias preguntas pasaron por su mente, y la sensación de querer echar un vistazo pero tener miedo de lo que pudiera ver enloqueció al hombre. Xiao Zhu, dime, ¿qué estás viendo? ¿Qué hay detrás de mí? Un escalofrío pronto se extendió por su cuerpo. Se sentía como si lo hubieran dejado caer en una cueva helada. Fei Youlian se estremeció involuntariamente, y varios moretones violáceos aparecieron en su piel, como si muchas manos invisibles lo estuvieran agarrando. La cosa detrás de él se sentía como si estuviera tratando de apretarse contra su cuerpo, y la escalofriante presencia presionando sus hombros se volvió más y más pesada. Frente a él, Zhu Jianing parecía usar todas las energías de su cuerpo para emitir una advertencia. ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Detrás de mí? Había 2 explicaciones para esta advertencia.
O alguien estaba literalmente de espaldas o alguien estaba parado detrás de él. El cerebro de Fei Youlian estaba dando vueltas cuando Zhu Jianing de repente saltó del suelo, sacudió la mano de Fei Youlian y salió corriendo de la habitación. Zhu Jianing no dudó ni siquiera se dio la vuelta una vez en su escape. Fei Youlian, que estaba abandonada, seguía sentada en el suelo sin decir nada. El bolígrafo parecía haberse pegado a su mano y, por mucho que intentara soltarlo, simplemente no se soltaba. De repente, su brazo se congeló como si algo se hubiera apoderado de él. Luego el bolígrafo comenzó a moverse por sí solo para escribir en el papel blanco. Morirás. 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 La serie de maldiciones rojo sangre apareció en el papel blanco. Zhu Jianing ya se había ido, y el que sostenía la pluma era él mismo. Estaba seguro de que no movía la mano, por lo que esto significaba que estas maldiciones estaban escritas por algo más en la habitación. Incluso en un momento como ese, Fei Youlian todavía se las arregló para mantener la calma. Era un adicto a la adrenalina y no creía en los fantasmas. Creía en la racionalidad y la lógica de la ciencia por encima de todo. Lo que vio Xiao Zhu es probablemente una imagen en 3D. Dado que las sillas están dispuestas de tal manera, significa que la posición del juego del espíritu de la pluma es constante. Con la manipulación cuidadosa de los ángulos, crearía un efecto de aspecto auténtico. Esa debería ser la táctica empleada allí, pero ¿por qué temblaría mi cuerpo? Admitió que había subestimado este bolígrafo roto y la casa encantada en general. Si tuviera otra oportunidad, no habría entrado en la casa embrujada con tan poca preparación, y definitivamente habría elegido un mejor compañero. El escalofrío en su espalda siguió extendiéndose. Como si se hubiera agotado, la pluma en la palma de Fei Youlian finalmente se derrumbó y se rompió en pedazos después de terminar los locos garabatos. Cuando la pluma dejó su palma, la última palabra que escribió fue morir. ¿Se terminó? Fei Youlian sintió que sus sentidos volvían a su brazo. Fue entonces cuando finalmente suspiró de alivio. Sus músculos todavía estaban bastante congelados. Quería ponerles algo de temperatura, pero se dio cuenta de que la presión sobre sus hombros no había desaparecido, y aún no podía moverse. Había pensado que había sobrevivido al juego del espíritu de la pluma, pero la experiencia real acababa de comenzar. ¿Por qué no puedo moverme todavía? Fei Youlian crujió su cuello centímetro a centímetro para mirar por encima del hombro. Tenía los ojos entrecerrados en rendijas y estaba completamente preparado, pero cuando se volvió, vio que no había nada detrás de él. ¿Fue todo en vano? Pero entonces, ¿por qué Xiao Zhu reaccionaría de una manera tan loca? ¿Qué vio realmente? La mente de Fei Youlian se agitó apresuradamente, y la presión sobre sus hombros aumentó como si alguien los estuviera pisando. ¿Espalda? ¿Pisarlos? Una imagen pasó por su mente, y Fei Youlian levantó lentamente la cabeza. Cabello negro como el cuervo cayendo por toda su cabeza, su rostro hinchado por la asfixia, los ojos saliendo de sus bolsillos, la ira bordeando los bordes. Había una mujer colgada sobre los hombros de Fei Youlian. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron y sus gafas se deslizaron lentamente de su rostro. Fei Youlian sintió como si su corazón se hubiera detenido en ese momento. Antes de terminar la oración, el enfoque en sus ojos comenzó a relajarse, y su cuerpo colapsó débilmente hacia el suelo. Y Chen He esperó unos minutos antes de entrar en el escenario de la escuela secundaria Muyan. No quería entrar demasiado pronto después de los dos visitantes anteriores. No he escuchado ningún grito en tanto tiempo, parece que subestimé a esos dos. Después de ponerse la máscara para la piel, el primer destino de Chen He fue el aula sellada. Colocó la caja de papel con las 24 etiquetas con los nombres en el atril. Las mesas y sillas se han movido. Han estado aquí y probablemente tropezaron con algo. Chen He no tenía ni idea de qué era ese algo. Después de todo, incluso él todavía no había entendido completamente el secreto de este salón de clases sellado. Después de volver a colocar las mesas y sillas en su lugar, y los papeles y libros de texto en el cajón, Chen He oyó de repente pasos que venían del cruce no muy lejos. Alguien corría por el pasillo. ¿Quién podría ser? Se puso el abrigo ensangrentado y la máscara hecha de múltiples rostros humanos y lentamente salió del salón de clases. Capítulo 99. Mirándote en silencio. Los pasos sonaban apresurados, como si la persona estuviera huyendo de alguna bestia aterradora. Cuando Chen He salió del aula, vio a la persona responsable. La Zhu Jianing de 1,8 metros de altura salió corriendo del dormitorio de mujeres, gritando por su vida.
Su rostro estaba pálido y corrió por el pasillo como un toro loco. ¿Qué está pasando? Basado en su dirección de carrera, probablemente se encontró con algo aterrador dentro del dormitorio femenino, pero no hay nada aterrador dentro de los dormitorios femeninos. Zhu Jianing ya estaba muerto de miedo antes de que Chen He hiciera nada. Esto le dio a Chen He una sensación de impotencia. ¿No dijeron que no tienen miedo de nada? ¿No estaban muy tranquilos cuando entraron al escenario? ¿Por qué está corriendo como un perro rabioso ahora? Chen He tampoco sabía qué encuentro habían experimentado en el escenario recién desbloqueado. Por el bien de la seguridad, decidió interceptar a Zhu Jianing para pedirle más detalles. Zhu Jianing, que había salido corriendo del dormitorio femenino, ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperar el aliento antes de ver una sombra moviéndose dentro del aula sellada. El uniforme escolar ha cobrado vida. El pensamiento apareció en su mente de inmediato. Corría tan rápido que no tuvo el impulso para detenerse. Cuando llegó a la puerta del aula, vio una sombra ensangrentada deslizarse fuera del aula. El tiempo se ralentizó para Zhu Jianing. Su mirada se posó en el rostro de la persona. Era un rostro cosido por muchos rostros diferentes, y cada uno de ellos capturaba emociones de miedo, terror y dolor. Sabía que el salón de clases no era seguro. Incapaz de detenerse, Zhu Jianing se estrelló directamente contra la pared del pasillo. Ignorando el dolor que atravesó su cuerpo, se empujó fuera de la pared y se volvió para correr. La combinación de dolor y miedo había confundido su mente. Sin ver a dónde se dirigía, Zhu Jianing vio la primera salida y se apresuró a entrar. Cuando entró, se dio cuenta de que era el baño de la esquina. ¿Por qué se atraparía él mismo? Chen He se estaba volviendo cada vez más curioso acerca de con qué se tropezó exactamente este hombre en el dormitorio femenino. Además, ¿por qué está solo? ¿Dónde está su amigo? Después de pensarlo un poco, Chen He pensó que era mejor si podía obtener la respuesta directamente del hombre. Se tocó la máscara de piel de la cara antes de entrar al baño. No fue hasta que estuvo dentro del baño que Zhu Jianing se dio cuenta de que había tomado el camino equivocado, pero no había nada más que pudiera hacer. Abrió un cubículo al azar, que era el cuarto, y se escondió dentro. Se tapó la boca con la palma de la mano y apretó su cuerpo musculoso para que quepa al lado del inodoro, con el corazón acelerado y las pupilas moviéndose nerviosamente. Zhu Jianing estaba realmente asustado. Cuando estaban jugando al juego del espíritu de la pluma, él se había sentado frente a Fei Youlian, y mientras su amigo estaba ocupado analizando, había visto al espíritu de la pluma aparecer lentamente detrás de Fei Youlian. Cuando el rostro hinchado de la mujer apareció en su mente, también sintió que el aire estaba siendo succionado de sus pulmones. Ese no era actor. Esta casa encantada está realmente encantada. Habían registrado el dormitorio, incluso debajo de la cama, antes de comenzar el juego. Estaban seguros de que no había nadie escondido dentro de la habitación. Esa pobre mujer había aparecido de la nada. Tiene que ser un fantasma. El rostro de la mujer se negó a dejar la mente de Zhu Jianing. Incluso cuando cerró los ojos, se podía ver a la mujer balanceándose de la cuerda que colgaba. Se sintió extremadamente impotente mientras se apoyaba contra la pared. Se sintió extrañamente expuesto. Youlian todavía está dentro de la habitación. El fantasma estaba parado sobre sus hombros. Una escena como esa no aparecería en la vida real, ¿verdad? Zhu Jianing respiró hondo varias veces. Sintió que se estaba mareando por la falta de oxígeno. Necesito contactar a la gente de afuera. Esta casa embrujada es problemática. Trató de decirse a sí mismo que no debía tener miedo, pero sus musculosos brazos seguían temblando. Hurgó en su mochila durante mucho tiempo antes de encontrar su teléfono. Xiao Zhu. ¿Por qué me llamas? ¿Han terminado con el vídeo? La voz del hombre rechoncho de mediana edad llegó desde el otro extremo. Hermano Yuan, por favor venga a ayudarme. Hay fantasmas reales dentro de esta casa embrujada. La voz de Zhu Jianing estaba temblando por las lágrimas. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Dios sabe cuántos fantasmas me buscan. ¿No es normal que la casa embrujada tenga fantasmas? El hombre de mediana edad pensó que Zhu Jianing estaba bromeando. No fantasmas interpretados por actores, sino fantasmas reales. Zhu Jianing siseó con urgencia. No se atrevió a levantar la voz por miedo a que los fantasmas de fuera lo oyeran. El hombre de mediana edad finalmente notó la seriedad en la voz de Zhu Jianing. Dale el teléfono a Youlian, déjame hablar con él. El hermano Lian estaba poseído por el fantasma. Todavía está atrapado dentro de esa habitación maldita. ¿Poseído? Lo vi con mis propios ojos.
El fantasma estaba parado sobre sus hombros. Era un fantasma colgante, la cara era de un blanco purpúreo y sus ojos estaban saliendo de sus órbitas. Parado sobre sus hombros. ¿Ustedes fueron agredidos por los trabajadores? Está bien. Vamos a entrar ahora. No los trabajadores, es un fantasma real. No hay ningún trabajador dentro de esta casa encantada. Antes de que Zhu Jianing pudiera terminar, se oyeron pasos desde la entrada del baño. ¿Ha entrado el fantasma? ¿De qué estás hablando? Hola. La voz del hombre de mediana edad provenía del teléfono. Temiendo que pudiera captar la atención del fantasma, Zhu Jianing rápidamente terminó la llamada. Con suerte, no me escucha. Por favor, no dejes que me descubra y no volveré a visitar este lugar. Zhu Jianing apagó el teléfono, se inclinó y miró directamente a la puerta de madera del cubículo. No sabía cuándo se abriría la puerta que tenía delante, y no sabía qué podría haber más allá de la puerta. Varias imágenes aterradoras llenaron su mente como el rostro de la mujer aterradora que aparece detrás de la puerta o un uniforme escolar revoloteando por sí solo en su cubículo. ¿Qué tengo que hacer? Hermano Yuan, por favor venga pronto. Se rezó a sí mismo. El sonido de pasos se acercaba cada vez más. Crujir y se abrió la puerta del primer cubículo. La vieja puerta de madera crujió audiblemente, y eso hizo que Zhu Jianing contuviera la respiración con miedo. Después de una pequeña pausa, se abrió la puerta del segundo cubículo. Se está acercando. Después de otra larga pausa, como esperaba, se abrió la tercera puerta. Está justo a mi lado. Abrirá esta puerta pronto. Los músculos de todo el cuerpo de Zhu Jianing se tensaron. El miedo y el terror atormentaban su cordura. El tiempo pasó, pero extrañamente, nadie abrió la puerta de su cubículo. Esperó medio minuto y la puerta de su cubículo seguía sin moverse. ¿Se fue? Reunió todo su coraje para abrir la puerta un poco. No había nada afuera. ¿Realmente se fue? Empujó la puerta lentamente para abrirla, y realmente no había nadie afuera. Eso fue suerte. Casi me descubren. Después de suspirar de alivio, Zhu Jianing volvió a llamar al número del hombre de mediana edad. Cuando la luz brilló en su teléfono, vio algo reflejado en la pantalla del teléfono. Miró detrás de él, y en la parte superior de la puerta del tercer cubículo, un rostro inconexo lo miraba en silencio. Capítulo 100. ¿Qué pasó con Fei Youlian? El teléfono se deslizó entre sus dedos y aterrizó en el suelo. Todavía se podía escuchar una voz en el otro extremo. El teléfono de Youlian no es accesible. ¿Qué les pasó a ustedes allí? Xiao Zhu. ¿Puedes escucharme? Zhu Jianing. ¿Estás bien? ¿Habla conmigo? Por supuesto, Zhu Jianing podía escucharlo, pero en ese momento, había perdido el poder del habla. Sus pupilas retrocedieron y Zhu Jianing se deslizó por el suelo como ropa mojada. ¿No te advertí que no tomes fotos y vídeos dentro de la casa embrujada? ¿Por qué no escuchaste? Cheng-he se quitó la máscara y se la metió en el bolsillo. Miró a Zhu Jianing, que estaba convulsionando en el suelo, y sintió un renovado aprecio por el acuerdo de exención de responsabilidad. Sus tácticas de miedo eran diferentes a las de otras casas encantadas. Las casas encantadas normales tenían actores que pretendían ser fantasmas que se escondían en la esquina ciega para asustar a los visitantes con gritos y gritos repentinos. La táctica de Cheng-he fue diferente. Su enfoque estaba en la creación de la atmósfera, y permitió que los visitantes entraran en el susto por sí mismos. Todo el proceso fue infalible y no se pudo detectar antes. Incluso cuando los visitantes ya estuvieran preparados, todavía estarían asustados. Zhu Jianing era el ejemplo perfecto. El miedo dentro de su corazón que no tenía lugar para soltar era como un cubo de hielo alojado en su garganta, deteniendo su respiración y helando sus huesos. Cheng-he salió del tercer cubículo, tomó el teléfono y lo deslizó dentro del bolsillo de Zhu Jianing antes de arrastrar al hombre fuera del baño y depositarlo en el pasillo. ¿Por qué no se han detenido los espasmos? Pero aún respira, así que debería estar bien. Cheng-he aplicó presión en las sienes del hombre, y cuando las pupilas de Zhu Jianing recuperaron el enfoque, dijo: ¿Puedes oírme? ¿Dónde está tu amigo que entró contigo? No hubo respuesta, por lo que Cheng-he tuvo que renunciar al hombre. Quédate quieto, o podrías encontrarte con un fantasma real. Tenía miedo de asustar a la otra persona también, así que Cheng-he se quitó el atuendo ensangrentado y lo llevó en su brazo. Este hombre salió corriendo del dormitorio de mujeres, por lo que su amiga debería estar allí. Cheng-he corrió hacia el dormitorio, pero incluso después de buscar en todos los dormitorios, no pudo encontrar Fei Youlian. ¿A dónde fue él? Se detuvo en la habitación con el espíritu de la pluma.
El bolígrafo que había fijado con cinta se rompió una vez más y estaba tirado en el suelo. No hay señales de peleas en la habitación, así que, ¿dónde podría haber ido el hombre con gafas? Cheng-He salió del dormitorio de mujeres y llegó al cruce. ¿Podría haber bajado por el otro lado? La otra ruta conducía al pozo profundo y a la oficina de la escuela. El camino era irregular, y después de pasar varias oficinas, Cheng-He finalmente encontró Fei y Youlian. La condición del hombre era incluso peor que la de Zhu Jianing. Había espuma blanca alrededor de sus labios y sus lentes estaban rotos. Sin embargo, lo más curioso era que estaba acostado cerca del pozo al final del pasillo con una de sus manos sosteniendo el borde del pozo como si fuera a meterse en él. ¿Qué demonios le pasó a este tipo? Parece que ha enojado más que el espíritu de la pluma. No había vigilancia en este nuevo escenario, por lo que Cheng-He no tenía idea de lo que le había sucedido a Fei y Youlian. Al ver que el hombre estaba en peor estado de desgaste, Cheng-He amablemente comprobó su pulso. La condición del hombre es muy similar a la de San cuando visitó la casa encantada por primera vez. Será mejor que lo saque de aquí primero. Después de gastar mucha energía, Cheng-He finalmente logró arrastrar a los dos a la entrada del escenario. Abriendo las tablas de madera, acaba de terminar de arrastrar a los dos al primer piso cuando escuchó el sonido de una discusión proveniente del exterior de la casa encantada. Sonaba como si la gente del estudio de King Wan estuviera intentando irrumpir en la casa encantada. Tantos problemas hoy. Con un brazo debajo de cada visitante, los arrastró fuera de la casa encantada. Cheng-He dejó caer a Fei Youlian y Zhu Jianing ante la gente del estudio de King Wan. Sus ojos los escanearon a todos mientras preguntaba, ¿de qué se trata la conmoción? Dos hombres animados y vibrantes entrado en la casa embrujada y salido dos cáscaras sin vida. Uno de ellos incluso echaba espuma por la boca. ¿Se asustó hasta que vomitó? La multitud circundante inmediatamente dio un paso atrás para despejar un espacio para ellos. Xiao Zhu. Youlian. La gente del estudio de King Wan inmediatamente se apresuró a ayudarlos a levantarse del suelo. Zhu Jianing se estaba recuperando. Ahora respondía al menos a los demás, pero sus piernas aún estaban débiles. El caso grave fue Fei Youlian. No estaba inconsciente porque tenía los ojos bien abiertos, pero no respondía a las personas que lo llamaban por su nombre. Su expresión estaba en blanco, y la espuma blanca continuaba saliendo de la comisura de sus labios. ¿Qué les has hecho a los dos? Preguntó enojado el hombre de mediana edad. ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo puedo saberlo? Cheng-He estaba bien honesto. Cuando entró en el escenario, los dos ya estaban en ese estado. Hablamos entre nosotros antes. Xiao Zhu dijo que sus empleados pisaron los hombros de Youlian. ¿Cómo se atreve a permitir que sus trabajadores asalten a los visitantes? Definitivamente vamos a demandar. ¿Quién vio a mis empleados agredirlo? Cheng-He miró a los dos que yacían en el suelo. Siéntase libre de llamar a la policía. Puedo garantizar que, aparte de sus propias manos, no podrá encontrar huellas dactilares extranjeras en el resto de sus cuerpos. Deja de discutir, llamaré al médico del parque. Lo más importante ahora es ayudarlos. Esto fue un gran dolor de cabeza para el tío Shu. ¿Están en este estado y todavía te niegas a admitir tu culpa? Afortunadamente, vinimos preparados. El hombre de mediana edad abrió la mochila de Fei Youlian y sacó la computadora portátil de adentro. Luego conectó la cámara inalámbrica del cofre de Fei Youlian y la grabadora de audio adjunta a la mochila a la computadora portátil. De hecho, ustedes vinieron preparados. Cuando Cheng-He estaba arrastrando los cuerpos fuera de la casa embrujada antes, ya había notado las cámaras y podía adivinar el motivo real detrás de por qué estaban allí. Sin embargo, no le importó ni un poco. Otras casas encantadas prohibieron la grabación porque tenían miedo de que se filtraran sus diseños. Después de todo, diseñar un set era increíblemente caro. Sin embargo, eso no era una preocupación para Cheng-He. Se le darían nuevos escenarios después de completar misiones de prueba. En términos de velocidad de actualización para nuevos escenarios, ninguna casa embrujada podría rivalizar con Cheng. Desde su perspectiva, los vídeos recopilados por estos chicos eran una especie de publicidad alternativa. Después de todo, lo que más le faltaba a su casa embrujada era la exposición. No estarás tan engreído ni un poco. Mantendré el vídeo de tus empleados agrediendo físicamente a los visitantes como evidencia. Dijo el hombre de mediana edad en voz alta como si estuviera tratando de llamar la atención de la multitud que pasaba. Somos unos profesionales absolutos. No pusimos un dedo en tu gente.
¿Cuántas veces quieres que repita eso? Cheng-He preguntó mientras se acercaba a la computadora portátil. Él también sintió curiosidad por saber qué le pasó a Fei y Youlian dentro de la casa encantada y por qué terminó junto al pozo. El hombre de mediana edad enderezó la computadora portátil y reprodujo el vídeo grabado. La pantalla estaba oscura y solo se podía escuchar ruidos aleatorios. En ese momento, Fei y Youlian no había entrado en la casa encantada. La grabadora probablemente se había activado de antemano. La cámara aún no se había retirado, por lo que solo podía escuchar ruidos pero no podía ver ninguna imagen. Varios segundos después, la voz de Cheng-He se escuchó desde la computadora. Déjame recordarte, la última persona que hizo un reclamo como el tuyo salió de espaldas. Luego siguió la risa condescendiente de Fei y Youlian. Solo ha logrado despertar aún más mi interés. Fin del capítulo.